Esto es Directo América de France 24 con las noticias más importantes en la agenda internacional. Soy Daniela Blandón Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. Vamos con estos titulares. Con los españoles a la delantera comenzó la evacuación de los pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus que atracó este domingo en las Islas Canarias. Las autoridades sanitarias insisten en que el riesgo para la salud pública es bajo y niegan que se trate de un virus como el COVID-19. Tenemos el reporte. Pakistán ya tiene en sus manos la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Estados Unidos, según la agencia estatal iraní IRNA. Esto en medio de denuncias de países del Golfo de nuevos ataques de drones y amenazas iraníes en caso de agresiones en su contra. Miles de ciudadanos protestaron en Perú el sábado para exigir transparencia en el escrutinio de las elecciones presidenciales. Casi un mes después de la primera vuelta, no hay un resultado definitivo. Dos candidatos se disputan el segundo puesto para acceder al balotaje con una escasa diferencia de votos. Vamos a iniciar en España, en donde comenzó el desembarco de los pasajeros y tripulantes del crucero afectado por un brote mortal de hantavirus. Las autoridades en salud aseguran que ninguno de los ocupantes a bordo presenta síntomas del virus y la Organización Mundial de la Salud niega que se trate de un brote similar al del COVID-19. Para conocer los detalles de este operativo, saludamos a nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, quien se encuentra a las afueras del Hospital Militar, donde los pasajeros españoles del crucero estarán en cuarentena. Marina, muy buenos días, tardes para usted ya. ¿Cómo se desarrollan los operativos de evacuación en Canarias? Sí, un operativo sin precedentes y muy bien planificado, ha dicho la ministra de Sanidad española, Mónica García. Un operativo que empezó sobre las 5:30 de la mañana, hora canaria, cuando ese crucero llegó a aguas tinerfeñas, pero no fue sino hasta las 8 de la mañana aproximadamente, cuando había luz solar, cuando esos médicos de sanidad exterior entraron al crucero para hacer una última verificación epidemiológica de todos los integrantes del barco. Todos siguen asintomáticas y 2 horas después fue cuando esos primeros 14 pasajeros y tripulante español tuvieron el privilegio de salir de ese crucero, fueron transportados en lancha hasta el puerto y de ahí directos al aeropuerto del sur de Tenerife para subirse al avión que los lleva directamente al aeropuerto de Torrejón de Ardoz en Madrid. Seguidos de los españoles fueron los franceses, luego canadienses y los de Países Bajos. Recordemos que los aviones irán despegando a medida que vayan desembarcando esos pasajeros y este proceso de desembarco finalizará mañana por la tarde con algunos pasajeros de Asia y Oceanía en el avión australiano que llegará mañana. Una vez finalizado el desembarco de la totalidad de los pasajeros y de la mayoría de los tripulantes, este barco MV Ondius seguirá rumbo al norte de la isla, donde fondeará en aguas del puerto de Santa Cruz de Tenerife para repostar, rehabituallarse y con los 43 tripulantes que van a quedarse esenciales para poder retornar al puerto de Rotterdam en Países Bajos, una jornada que durará más o menos 5 días. Marina, los españoles, ya lo decíamos, fueron los primeros en desembarcar y a partir de Tenerife hacia Madrid. ¿Qué viene para ellos en el Hospital Militar? Sí, una vez que aterrice el avión previsto para las 3:45 hora de Madrid, serán trasladados, como bien decíamos, a este hospital a mis espaldas, el Hospital Militar dependiente del Ministerio de la Defensa Gómez Ulla. Aquí dicen que todo está listo, que conocen el protocolo, que están acostumbrados a trabajar con este tipo de enfermedades infecciosas y que las personas que aquí serán vigiladas, porque no son pacientes, no tienen síntomas, por ahora simplemente son personas que van a estar con un cargo, con un cuidado médico preventivo, estarán en habitaciones individuales en una planta reservada para ellos, se les hará una prueba PCR al llegar, se les repetirá a los 7 días, de ser negativa continuarán esta cuarentena obligatoria en el hospital y de llegar a dar positivo
positivos serán trasladados a otra planta, a la última planta, donde se encuentran las UATAN, las conocidas como unidades de alto rendimiento, de alto nivel de aislamiento y tratamiento, unas unidades que se inauguraron en el año 2015 en este hospital Gómez Ulla tras el caso confirmado de ébola en España en 2014. Bueno, ¿y cuál es la reacción de la gente en Madrid en comparación con las Islas Canarias, que hasta el último momento sabemos que se opusieron al desembarco en Tenerife? En Madrid no parece haber muchas reticencias a la llegada de estos 14 españoles, 13 pasajeros y un tripulante a este hospital Gómez Ulla. Como bien decías, en Canarias había algo más de reticencia, evidentemente, por ser el lugar primero de llegada de estas personas, pero es verdad que las protestas que hubo en Canarias fueron bastante mínimas, una treintena de trabajadores del puerto y luego menos de una veintena de personas frente al Parlamento en la isla de Tenerife. Eso sí, la polémica política siguió hasta el final. Ayer anoche, a la medianoche, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvió a negarse a que sus islas recibieran al barco, incluso de manera, aunque se quedara en aguas de Canarias, sin llegar al puerto, que era el trato al que se había llegado con el gobierno de Madrid. Pero finalmente, por orden de la Marina Mercante, el barco sí pudo fondear. La sensación evidente es de preocupación, es normal, está todavía el recuerdo bastante vivo de la pandemia de COVID-19 y las Islas Canarias fueron uno de los primeros lugares donde se dieron casos en España, pero ya lo ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ahí mismo en el puerto de Tenerife Sur, que según el comportamiento del virus, que es bien conocido, el riesgo para la población es bajo y que esto no es otra pandemia de COVID-19 y que no debería la población tener miedo. Solo una particularidad: el Papa León XIV, que recordemos en menos de un mes viaja aquí a España, en la misa de los domingos ha vuelto a agradecer la hospitalidad del pueblo canario y ha insistido en que tiene muchas ganas de verles en esa visita que le llevará a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Marina, desde Madrid, muchas gracias por la información de la que seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Vamos a hablar ahora de la guerra en Medio Oriente. La esperada respuesta de Irán al memorando de paz de Estados Unidos ya está en poder de los mediadores pakistaníes, según reveló la agencia estatal IRNA. Previamente, el ejército de la República Española había amenazado con ataques en nuevos lugares y con nuevas armas en caso de agresión en su contra, de las fuerzas iraníes. Esto después de varios incidentes en el estrecho de Hormuz, en particular disparos de las fuerzas estadounidenses contra petroleros de bandera iraní. Países del Golfo como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos también denunciaron ataques con drones iraníes. Veamos. Un acuerdo de paz incierto y tensiones elevadas entre Washington y Teherán. En los últimos días se han producido enfrentamientos más intensos en el estrecho de Hormuz y sus alrededores desde que empezó el cese al fuego hace un mes. Estados Unidos disparó contra 2 petroleros con bandera iraní en el Golfo de Omán, acusados de violar el bloqueo. En caso de ataques en su contra, Irán dice que podría contestar con nuevas armas y en nuevos escenarios. Si el enemigo vuelve a cometer un error de cálculo y recurre a la agresión contra nuestro país, sin duda se enfrentará a otras opciones sorprendentes. Estas opciones, además de la determinación y la voluntad de nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas, consistirán en equipos más avanzados y métodos de guerra nuevos, en nuevos escenarios de guerra, lo que significa que la guerra se extenderá a un escenario que el enemigo no había previsto. Medios estatales iraníes anunciaron este domingo que Teherán había mandado su respuesta a la propuesta de Washington a través de Pakistán. El memorando de 14 puntos de la Casa Blanca incluye disposiciones para la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho. En un esfuerzo por alcanzar un acuerdo, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió el sábado con el primer ministro de Qatar, país que está desempeñando un papel clave en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Por otra parte, imágenes satelitales muestran un aparente derrame de petróleo frente a la isla de Harg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán. No se supo de inmediato qué causó el supuesto incidente. Además, este domingo el ejército kuwaití y Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber detectado drones hostiles en su espacio aéreo, una señal más de la fragilidad de la situación en la región.
Continuamos en Europa. En Reino Unido, el liderazgo del primer ministro Keir Starmer está bajo escrutinio. Voces de su mismo partido laborista, como la de la exministra y diputada Catherine West, piden su dimisión después de la derrota en las elecciones locales del jueves. Tanto el partido laborista como el conservador han perdido fuerza frente a la ultraderecha de Reform UK, un avance que temen los independentistas de Gales y Escocia. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Keir Starmer en la cuerda floja. Los resultados de las elecciones en Reino Unido del pasado jueves resquebrajaron el gobierno laborista. Es la peor derrota que ha tenido un partido gobernante desde las municipales de 1995, al punto que la diputada laborista Catherine West exigió un plan para reemplazar a Starmer. Pero el primer ministro se muestra decidido a permanecer en el poder. Pienso que es muy importante que tomemos el tiempo de reflexionar sobre una serie de resultados difíciles, pero no voy a rendirme y sumir el país en un caos. Creo que lo correcto es reconstruir y mostrar el camino a seguir. El oficialismo no fue el único que sufrió derrotas electorales. El Partido Conservador también perdió, lo que benefició al ultraderechista Reform UK de Nigel Farage. El partido incluso ganó sus primeros escaños en el Parlamento escocés, un avance que teme el primer ministro. Los resultados registrados alrededor de todo Reino Unido han mostrado claramente hasta qué punto la independencia es una necesidad urgente. Nigel Farage se dirige desde ahora a grandes pasos hacia Downing Street. Es vital que nosotros nos unamos en Escocia para garantizar que nuestro Parlamento esté completamente a salvo de Farage. Sin embargo, por primera vez desde la descentralización de 1999, el Partido Nacional Escocés constituye la mayor fuerza política en ambas cámaras del Parlamento de Escocia. Buscarán un futuro constitucional propio antes de las elecciones generales de 2029, en las que los independentistas escoceses temen una victoria de la ultraderecha. Vamos a Perú porque en protestas del sábado por la noche, lideradas por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, manifestantes denunciaron nuevamente fraude en el recuento de votos de la primera vuelta. Ha pasado casi un mes desde los comicios y con el 99,5% de los sufragios escrutados, ningún candidato cuenta con la mayoría absoluta. Esto significa que la elección se definirá en una segunda vuelta el 7 de junio. La candidata de derecha Keiko Fujimori lideró la primera vuelta, pero el nombre de su contrincante está todavía por definirse entre el exministro de izquierda Roberto Sánchez y el ultraconservador López Aliaga, a quienes lo separan menos de 20.000 votos. En verdad estoy muy desmotivada por todo lo que está pasando, por este gran fraude, ¿no?, que ha pasado en estas elecciones. Yo convoco, pido que ojalá se hagan unas nuevas elecciones, ya que el Perú no se merece este gran robo, ¿no?, que ha pasado. Vengo a defender mi libertad, la libertad de mi país, la libertad de mis hermanos. Estas elecciones no son claras. Si no son claras, debe haber un peritaje, todo debe detenerse hasta que haya unos resultados diáfanos para que estemos tranquilos. Seguimos en la región. En noticias de Venezuela, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que hará su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Concretamente dijo que visitará la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde actualmente se están celebrando audiencias por la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo. Lea Aurel nos tiene más detalles. Para su primer viaje oficial fuera del Caribe, la presidenta interina de Venezuela ya tiene el destino. El sábado, Delcy Rodríguez afirmó que viajará a La Haya, en medio de las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa entre su país y Guyana por la región fronteriza del Esequibo. A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria. Y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia. Ricos en petróleo y minerales, los más de 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo están administrados por Guyana desde hace más de un siglo. Pero Caracas los reclama como parte de su territorio y denuncia el actual trazado de frontera ratificado en 1899 por un tribunal de arbitraje en París. Sin embargo, ¿encontrará Delcy Rodríguez el apoyo internacional para ganar esta batalla?
Entrevistado por France 24, el experto Chomin Lacerras puso en duda un potencial respaldo externo. Venezuela tiene aspiraciones, digamos, sobre las 3/4 partes del territorio de lo que hoy es Guyana. Eso es el territorio Esequibo, y no parece muy viable que la comunidad internacional vaya a apoyar, digamos, una acción donde un país vaya a perder las 3/4 partes de su territorio, ¿no? Las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del Esequibo tienen previsto celebrarse hasta el lunes. Ampliación de estas y otras noticias en nuestra página web www.france24.com.